Buenos días, mi nombre es Diego Salazar, estos son mis compañeros y el tema de hoy es la identidad nacional ante la abolición del Ejército Nacional en el siglo XX. La cultura de una nación no es un factor estático. Se puede ver afectado por múltiples condiciones socioeconómicas y extranjeras. Entre ellos, uno de los más importantes son las Fuerzas Armadas. Esto hace a Costa Rica un caso de estudio interesante, ya que no tiene ejército permanente. Más bien, en los 50 años después de su abolición, ha pasado a tener una posición antimilitar abierta. Cómo se creó esta dinámica y cuáles son sus consecuencias es el objetivo de esta investigación. Es difícil cuantificar el impacto que tuvo la disolución del ejército, pero hay múltiples perspectivas que se pueden usar para visualizar. El primero es la reacción de la población. En resumen, esta fue mixta, ya que había una gran variedad de enemigos que podían afectar el país. Todo esto está ligado con el concepto del excepcionalismo costarricense, que es una ideología en donde se afirma que Costa Rica tiene una cualidad excepcional. En el caso del ejército, esto se manifiesta con el hecho de no tener fuerzas armadas y de que la región es relativamente estable comparado con otros países. Esta ideología choca con la realidad, ya que la región ha tenido múltiples conflictos, incluyendo la invasión de la isla de los Portillos en el 2010. Hay aspectos del excepcionalismo que sí se alinean con la realidad del país, entre ellos los económicos. Gracias a la liberación de fondos que no se necesitaban para el ejército, se podían invertir en proyectos más ambiciosos. Para aliviar estos temores, el país ha adoptado una política de diplomacia agresiva, buscando resolver conflictos con la paz en vez de la guerra. Esto ha tenido resultados mixtos, ya que los Estados Unidos ha iniciado incursiones en la región y Nicaragua ha invadido en múltiples ocasiones. A pesar de esto, el país aún mantiene una posición de diplomacia. Un último factor que se va a mencionar en este video es el del antiguo cuartel Bellavista. Antes era un lugar muy significativo para el Ejército Nacional. En la actualidad ha tomado un significado muy diferente. Ahora es el Museo Nacional, un lugar muy emblemático de la cultura costarricense. Ahora bien, con base a lo establecido por mi compañero, se podría decir que la identidad nacional construyó en gran medida a partir de el rechazo hacia lo militar y a la abolición del ejército en 1948, tras la guerra civil de ese año, ya que la población asoció la violencia armada con el caos, la división y la inestabilidad política. Por eso mismo la decisión de eliminar las Fuerzas Armadas impulsadas por José Figueres Ferrer se convirtió en una de las propuestas más innovadoras no solamente de Centroamérica, sino de Latinoamérica, debido al contexto violento que estaba viviendo la región en esa época. Ahora bien, la guerra civil de 1948 marcó un punto de inflexión en la historia del país, sino también y el conflicto surgió tras la anulación de las elecciones ganadas por Otilio Ulate Blanco y dejó una profunda huella en la sociedad costarricense. Como consecuencia, se fortaleció la idea de que el ejército podía convertirse en una amenaza para la democracia, sobre todo al observarse en golpes de Estado y las dictaduras militares presentes en otros países de Latinoamérica, como es el caso de Nicaragua. Además, el Estado promovió una narrativa que vinculó la identidad costarricense con la paz y la educación y el civilismo. Y además, las escuelas, los actos cívicos, la política exterior y la memoria colectiva reforzaron constantemente la idea de que Costa Rica era diferente al resto de Centroamérica por no tener ejército. Además, los ingresos que en otros países se destinaban a las Fuerzas Armadas fueron presentados como inversiones en la educación, la salud y el bienestar.
Y entre el periodo de 1978 y 1990, esta identidad pacifista se fortaleció aún más debido a los conflictos armados que afectaban a la región, mientras que países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala enfrentaban guerras y crisis políticas, por lo que Costa Rica se proyectó como una nación democrática y pues diferente a las otras. Además, la figura de personajes como Óscar Arias Sánchez y su participación en los procesos de paz regionales contribuyeron a consolidar esta imagen tanto a nivel regional como internacional. Sin embargo, esta construcción identitaria también funcionó sirvió como una contradicción, ya que aunque el país abolió el ejército, mantuvo cuerpos policiales armados para garantizar la seguridad interna. Asimismo, la narrativa pacifista tendió a simplificar algunos conflictos sociales y desiguales. A pesar de eso, entre 1948 y el año 2000, la ausencia del ejército se consolidó como uno de los principales pilares de la identidad costarricense, asociando al país con valores de la paz, diálogo y la democracia y la estabilidad. Ahora sí, ya que es ahí, hermano. Mucho antes de su abolición formal, el ejército costarricense ya la bendecía. Durante años, los gobiernos preferían invertir en educación que en el mantenimiento efectivo de las fuerzas militares. El gobierno prefería invertir en una universidad y en la formación de profesionales. Esto llevó a que el ejército entrase en una decadencia, siendo mucho más débil que otros ejércitos latinoamericanos, teniendo un equipamiento más débil, unas armas más ineficientes. Y al llegar la guerra civil de 1948, la institución era un remedio de ejército desorganizado, con armas inservibles y sin preparación para una guerra moderna. Tras el triunfo del Ejército de Liberación Nacional, la Junta de Gobierno enfrentó un dilema: reconstruir un ejército profesional de cero, lo cual sería un gasto inmenso, o abolirlo definitivamente para financiar el desarrollo social. La decisión fue clara: los recursos se destinarían a resolver problemas económicos, de salud y educación, porque la reconstrucción de un ejército profesional de cero sería demasiado caro para el gobierno de la Junta de Gobierno de Costa Rica, y el ejército tendría el nivel promedio de cualquier ejército latinoamericano en esa época. De diciembre de 1948, en el cuartel Bellavista, José Figueres Ferrer anunció la disolución del ejército. Para sellar este compromiso, el cuartel fue transformado en el Museo Nacional, eliminando su función militar estratégica. Pero no todos estaban de acuerdo con esto. En abril de 1949, el coronel Edgar Cardona lideró un intento de golpe de estado para revertir la abolición. El fracaso de esta sublevación reafirmó la voluntad del gobierno de que Costa Rica no quería más conflictos armados. El Ejército de Liberación Nacional, en la Guerra Civil de 1948, tuvo el apoyo de grupos revolucionarios como la Legión del Caribe. La disolución del ejército fue una decisión estratégica para que Estados Unidos y sus aliados en la región, como la dictadura de los Somoza, no viesen a Costa Rica como un potencial enemigo por estar anteriormente aliados a la Legión del Caribe. También Costa Rica buscó desligarse de estos grupos revolucionarios para evitar la enemistad de Estados Unidos, y en su lugar se presentó al mundo como un país neutral y no amenazante a los intereses de las potencias de esa época. Ejército, Costa Rica buscó su protección en la diplomacia y en las instituciones internacionales. El presupuesto que antes pertenecía al Ejército de Liberación Nacional ahora era enviado
a la salud y a la alfabetización, consolidando una clase mayor más fuerte en el país, lo que lo convirtió en el pilar de la estabilidad democrática en el país de Costa Rica. Sí, el fin de la institución del ejército fue el nacimiento de esta identidad pacífica que hoy es el orgullo nacional de los costarricenses.